Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 14 de julio de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Core Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter Correval ETR para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día lunes, donde acciones internacionales repuntaron en medio de optimismo por acuerdo con Grecia. Aún falta la aprobación del Parlamento, pero se mantuvo la fuerza compradora. También hay expectativa por datos económicos y resultados empresariales que ya empezaron a ser publicados y continúan relativamente sólidos para la economía estadounidense. En cuanto a acciones locales, recuperaron terreno en línea con mercados internacionales. No obstante, el volumen fue bastante bajo. Estuvo muy por debajo de los 100.000 millones de pesos diarios, básicamente porque el precio del crudo no logró repuntar y se mantuvo con algo de presión bajista luego de producción récord de Arabia Saudita, que generó entonces volver a niveles cercanos a 52 y 51 en la madrugada del martes. En cuanto a datos económicos del día de ayer, Tesoro de los Estados Unidos reporta superávit de 51.800 millones en junio, superando el estimado del mercado de 51.000, así que continúa en la senda de recuperación y también la estabilización de las finanzas para el Tesoro de los Estados Unidos, que aún continúa en zona de déficit general durante el año, pero tuvo un muy buen mes en el último registro. Recordemos que el mercado está especulando con octubre como el mes indicado para el ascenso. Ayer se escuchaba algo sobre septiembre, el dólar ganó terreno, básicamente porque ante la estabilidad, la posible estabilidad de Grecia, pues dijeron, bueno, ya no hay Grecia en el panorama, la probabilidad de ascenso en tasa de interés se podría incrementar hacia septiembre, pero si bien en las noticias apareció, octubre sigue siendo el mes tentativo. Vamos a mirar datos esta semana, hay datos importantes de producción industrial, de ventas al por menor, de IPC, sobre todo el viernes, que nos permitirá determinar si va a ser septiembre o va a ser octubre, el mes indicado para el ascenso de tasas. El VIX bajó de forma considerable hacia 13.90. Ahora, mientras esté por debajo de 15, hay posibilidad de que el mercado se mantenga en calma. Si vuelve a subir por encima de 15, volveríamos a entrar en una zona de nerviosismo. 15, el nivel de resistencia importante para el VIX. Y acciones asiáticas registraron comportamiento mixto en medio de lo que es toma de utilidad después del rally de jornadas anteriores. Si bien venían con caídas fuertes, China ya empezó a tener algo también de vendedores después de una recuperación importante en las últimas jornadas. La oferta monetaria de M2 en China crece 11,8% en junio, supera estimado del mercado de 11% y previo de 18%. Esto es consecuencia de los estímulos monetarios que han dado esta China para mitigar tanto su desaceleración como la caída del mercado accionario. Así que se está notando un aumento considerable en la oferta monetaria en esta economía. Y Europa inicia el día con descensos, a espera de aprobación de medidas por el Parlamento griego y débiles datos económicos. También algo de toma de utilidad a espera de mayores noticias después del rally de jornadas previas. El IPC de 12 meses de Reino Unido varió 0% en junio frente a 0,1% del mes anterior. No hay variación significativa, no hay presiones inflacionarias, por lo que los estímulos se mantienen tanto en la zona euro como en Reino Unido. Sentimiento económico ZW de la zona euro baja en julio de 53.7 a 42.7. Fuerte golpe a la confianza a consecuencia de todo lo sucedido con Grecia. El mercado esperaba 51,1 y la producción industrial de la zona euro se contrae 0,4% en mayo. El mercado esperaba crecimiento del 0,2. Simplemente son datos que contribuyen a los descensos del día de hoy. Noticias de Estados Unidos, Wells Fargo sube valoración de Amazon a un precio objetivo entre $495 y 520, desde 421 y 450 de su valoración anterior. Recordemos que tenemos utilidades empresariales de Bank of America, Delta Airlines, Intel y Netflix. Estas dos últimas se conocerán después del cierre del mercado, las dos primeras al inicio del mercado. Ya tendríamos algo de movimientos importantes. Mercado colombiano, la inversión extranjera neta a junio fue de 166 millones, baja 94%. Esto quiere decir que estuvo entrando muy poco capital y también la salida de capitales generó un resultado neto bastante deficiente, aunque durante junio ingresaron 1.008 millones de inversión, 8 millones de dólares de inversión, una caída de 31,7%. Es una noticia que de todos modos, pues en cierto modo ya viene descontada con la fortaleza del dólar que ha registrado durante jornadas y meses anteriores.
Lo importante es la tendencia. Si la tendencia continúa, pues claramente la presión alcista podría volver en meses o mantenerse durante los meses siguientes. Si la tendencia se revierte, podríamos tener una tendencia distinta en el dólar. Por ahora, dependerá entonces de la perspectiva futura en el precio del petróleo. Vamos con noticias del día. A las 7:30 tienen ventas al por menor de Estados Unidos y precios de importación y exportación. Y a las 9 de la mañana inventarios de negocio de este país. A las 7:30 importante de ventas al por menor. Si hay una solidez importante, pues se ampliaría la probabilidad de ascenso de tasas por parte de la Reserva Federal para meses de septiembre-octubre. De lo contrario, si hay debilidad en este indicador, podría irse hasta octubre o incluso hasta los primeros meses de 2016. Es una pieza más del rompecabezas. Recuerden que el viernes tenemos el IPC de los Estados Unidos. Mañana tenemos IPP, índice de manufactura de la Fed de Nueva York, producción industrial, variación semanal de inventarios de crudo y Beige Book de Estados Unidos. Seguimos con noticias importantes que nos seguirán dando rumbo en lo que podría pasar con las tasas de la Reserva Federal. Eso es lo que estará evaluando el mercado en próximas jornadas, mientras que también se registra volatilidad por resultados empresariales. Así que en cuanto a mercados internacionales, definirían tendencia con base en resultados empresariales y datos económicos. Recuerden, tenemos noticias antes y al cierre de mercado de resultados empresariales. Soportes de corto plazo definirían la fuerza de compradores. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos 2 días de ascenso. Si se mantiene sobre soportes de corto plazo, los compradores continuarían con el mercado. De lo contrario, podríamos volver a la fase lateral. En medio de ascenso de bajo volumen que genera dudas sobre la fuerza del rebote del mercado local, vamos a estar muy atentos al precio del crudo y los soportes de corto plazo. Si el precio del crudo no logra repuntar y el mercado local vuelve a romper soportes de corto plazo, no se descarta algo de presión bajista en nuestro mercado. Veamos qué nos dicen las gráficas. A esto me refiero con el soporte de corto plazo del Dow Jones. Tuvimos 2 jornadas importantes de ascenso, lo que era resistencia ahora soporte. Mientras esté sobre los 17.800, 830, hay posibilidad de continuar hacia 18.200, 18.400. Si pierde esos niveles de 17.800, estaríamos hablando de volver hacia los 17.400, 17.500. Importante el 17.800 como el nivel de soporte de corto plazo. Vamos con el IPSA, que también tuvo importante rally durante las últimas 3 jornadas. Aquí el soporte está cerca de los 3.850, mientras no se descarta que pueda tener algo de corrección. Igual está llegando a la zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos. También el de 200, donde es una zona de resistencia. Mientras esté sobre 3.850, no hay posibilidad de movimiento alcista. Vamos con el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, que si logra mantenerse sobre mínimos hay posibilidad de recuperación a 13 en medio de rebote técnico. Si pierde los mínimos de jornadas previos, el descenso puede ser hacia los 12.200 como escenario probable. El dólar en el mercado local, allí ya aparecieron algo de vendedores en la zona de los 2.700, no obstante, mientras esté sobre los 2.660, aún la fuerza la tienen los compradores, 2.660, aunque estamos simplemente llegando a máximos previos, donde claramente lo que aparecen son vendedores, una resistencia. 2.660, el nivel de soporte para generar una corrección más profunda, de lo contrario el sesgo podría continuar siendo alcista. Estamos en una zona de resistencia donde están apareciendo los vendedores. Y en cuanto al WTI, importante resistencia en los 53, la presión sigue siendo bajista. Ayer con producción récord de Arabia Saudita, como lo vimos en comité, generó entonces de nuevo presión bajista y no logró pasar la resistencia a los 53.20 que teníamos en el día de ayer. Sin pasar esos niveles de precio, no hay posibilidad de sesgo alcista. Por ahora podemos hacer un nuevo análisis para la jornada del día de hoy para determinar cuándo se perdería esa presión bajista y vamos a tomar el rally o la caída del día de ayer, perdón, superando para hoy los 52.30. Mientras esté por debajo de los 52.30, la presión continuaría siendo bajista, se conoce como el rebote del gato muerto. Solo superando los 52.30 hablaríamos de la posibilidad de volver a 53.50, 54 como niveles de resistencia importante. Los 52.30, mientras esté por debajo de ese nivel, el descenso aún puede continuar. Siguiente nivel de soporte 50 y 49.30, 52.30 el nivel de resistencia para anular la presión bajista. Y el euro continúa lateral, 1.10,26 en estos momentos, sigue estando en esa zona de indecisión. Ayer ganó mucho terreno pese a la aprobación del tema de Grecia. El dólar ganó terreno básicamente porque Europa pues, mantendría la política monetaria expansiva y el mercado se enfocó en que, bueno, ahora igual sigue el ascenso en tasa Fed. No obstante, recuerden que el tema del ascenso tasa Fed en cierto modo ya estuvo descontado
por el mercado, así que esa noticia simplemente generaría la posibilidad de que aparecieran ya compradores con mayor contundencia. Por ahora sigue siendo el comportamiento lateral el escenario más probable y vamos con el Colcap, donde mantuvo algo de movimiento alcista de muy bajo volumen el día de ayer. Esta línea nos permite colocar el 290 como el soporte. Mientras esté sobre el 290, aún puede avanzar al 330, 345 como nivel de resistencia dentro del lateral. Si pierde este nivel de 290, el descenso puede ser hacia los 250. Simplemente ha venido con mucha habilidad ese rebote para mantenerse como el escenario más probable de un lateral. Solo una fuerte recuperación del precio del petróleo nos permitiría tener como un escenario más probable un sesgo de mayor alza. Ya miraremos qué pasa también con resultados empresariales para el final de este mes. Aún no se conocen, así que por ahora la expectativa es lateralidad, pero si hay ruptura del 290 y posibilidad de descender a 250, de lo contrario aún puede llegar a la zona del 340. Ayer Banco Bogotá, fuerte recuperación después de haber visitado de nuevo los 59 y nos encontramos en los 61.300. Estamos ya en una zona de resistencia, sigue estando dentro del lateral, promedio móvil de 40 periodos, 61.300 contra 62, lo que era soporte ahora resistencia, llega a resistencia y posibilidad de continuar con oscilación dentro de este lateral. Si hay ruptura de los 59, el descenso puede ser hacia los 56.700. Estamos en resistencia de los 51.662. BBC recupera en el día de ayer con muy bajo volumen. Si logra mantenerse sobre 16.80, hay posibilidad de recuperar hacia 17.30, 17.60. Ya se mitiga un poco los temores de la salida de Prec por el volumen de negociación. No obstante, el volumen continúa bajo, pese a que no sale Pacific, consecuencia del bajo atractivo del mercado para inversionistas internacionales mientras se mantenga el petróleo bajo presión. Así que 16.80 por ahora para mantener algo de fuerza de rebote técnico de bajo volumen. Si pierde 16.80 puede volver hacia la zona de 16.40, 16.20 como escenario probable. Celsius se mantiene dentro del lateral de 4.400, 4.500 como resistencia y 4.100 como soporte. Ayer con algo de volumen la negociación de Celsia, que permanece 50% de probabilidad de ascenso como de descenso en medio de horas tipo P11, cuerpos bastante estrechos que no denotan una tendencia clara para el activo. Vamos a ver qué pasa con resultados empresariales. Lo mismo para Cementos Argos, que siguen 9.500 contra 9.000, velas de la misma forma, de cuerpos pequeños, bajo volumen. Solo la ruptura y un buen volumen nos daría una dirección probable, lo contrario el escenario sigue siendo lateral como el más probable para este activo. 12.700 el nivel de soporte para este activo, mientras esté sobre 12.700 aún puede avanzar a 13.100. Si pierde 12.700 podría buscar de nuevo 12.300 y 12.000, 11.900 el soporte del lateral. Ruptura del 13.100 podría llevarlo hacia 13.500. Hay leve fuerza compradora, pero todavía dentro de un escenario muy lateral con volumen bastante bajo. Vamos con Canacol, que logra alejarse los 5.000, pero se mantiene dentro de la vela de los 5.600. Si supera 5.600 ayer buen volumen con noticias sobre lo que es producción de gas, oleoducto que permite incrementar su producción. 5.000 sigue siendo el soporte. Si hay ruptura del 5.600, el avance puede ser hacia los 5.800, 5.900. Por ahora sigue siendo el escenario lateral, pero si logra mantenerse hoy por encima del 5.360, aumentaría la probabilidad de ruptura al alza. Si lo pierde, continuaríamos con soporte en los 5.000. Con concreto, después del anuncio de la capitalización de Vinci, llega ya a zona de resistencia. No se descarta que en esta zona pueda encontrar ya algo de resistencia. 1200 como soporte para mantenerse entre 1200 y 1270 como el escenario más probable dentro de lateralidad. Recuerden que se hace una emisión de acciones y diluye un poco a los accionistas actuales. Corficol, no es una adquisición exacta del 20% que ya está en circulación. Corficol se mantiene dentro de la zona de indecisión, 37 como la resistencia más importante para poder dar paso a un sesgo alcista hacia 38.100. De lo contrario, si hay ruptura de 36, podría generar un nuevo descenso a 35. Sigue estando la zona de indecisión entre 36 y 37, sin cambios por ahora, con muy bajo volumen de negociación. Ecopetrol intentando aguantar ahí en esa zona de soporte con volumen, descendiendo en últimas jornadas.
Vamos a acercarnos un poco, recordemos los 670 en el corto plazo, mientras esté por debajo de ese nivel la presión sigue siendo bajista, con posibilidad de alcanzar 580, 560 y 520, solo superando los 670 podría avanzar hacia los 750, que seguirá siendo una resistencia muy fuerte, a menos de que tengamos una ruptura importante del petróleo o una sorpresa con los resultados del segundo trimestre que aún no tenemos fecha de publicación. Empresa Energía Bogotá 1600 y 1640 siguen siendo los dos niveles importantes, 600, 640, sin cambios importantes por ahora, ni el comportamiento lateral como la expectativa más probable. No marca precio el cóndor desde el 2 de julio, así que no actualizaremos niveles. Enca tampoco marca precio en el día de ayer, marca precio desde el 10, sigue estando en su lateral de 13, 11.40 a espera de resultados económicos. ETB continúa también su lateral de 4.90, 5.30 con leve fuerza de compradores pero muy bajo volumen, sigue siendo una lateralidad, aunque de mediano plazo mantiene el sesgo alcista, así que por ahora 5.90, 4.90, 5.30, si hay ruptura del 5.30 podemos tener un avance hacia el 5.60, una zona de resistencia mucho más fuerte. Éxito continúa bajo presión, aunque continúa negociando algo de volumen interesante. Tenemos el 22.400 para hoy. Mientras esté por debajo de 22.400 hay posibilidad de continuar con presión bajista hacia 21.520 y 21. Solo superando 22.400 podríamos volver a la zona de 23.300 como siguiente nivel de resistencia importante en los 22.400. Grupo Argos 17.000 contra los 16.400. Vamos a cerrar un poco el lateral. Si hay ruptura de 17 puedo avanzar a 17.500. Si no logra superar pronto ese nivel mantendría posiblemente lateral. Si hay ruptura de 16.400, 16 y 15.500 los siguientes niveles. Continúa la lateralidad para Grupo Argos. Grupo Aval en estos momentos continúa con comportamiento de lateral de mediano plazo, pero fuerte ascenso en el día de ayer, no con mucho volumen. 1250 contra 1290, 290, 1300 el siguiente nivel de resistencia. Mientras esté por debajo de los 250 aún puede descender hacia la zona de los 1200, 1250 el nivel de resistencia importante. Grupo Sura se mantiene sobre los 36 y 37.500, 37.400, sigue estando con velas tipo doji, indecisión, muy bajo volumen. Si hay ruptura de los 36, el descenso puede ser hacia los 34.935. De lo contrario, solo la ruptura de los 37.500 lo podría llevar a 38.800. Sigue la indecisión en el mercado en Grupo Sura como el común denominador ISA, al igual en la mayoría, delimitado un lateral entre 7.400 y vamos a dejarlo entre 7.200, 700, 170. Si pierde los 7.170, la presión bajista podría regresar al activo. De lo contrario, solo superando el 7.400 hablaríamos de rebotar adicional hacia 7.700 como escenario probable. Sigue la lateralidad para ISA dentro de ese rango. Igual 2.900 para 2.700, vela de indecisión, 50% de probabilidad de ascenso como de descenso para Isagen, que se ha quedado sin noticias sobre su venta. Mineros, $1.153 la onza, el oro continúa bajo presión y también comportamiento lateral para este activo sin mayores cambios. Nutresa con bajo volumen continúa el avance, 22.500. Mientras se mantenga sobre 22.500 aún puede avanzar a 23.200. Si pierde los 22.500 el descenso puede ser hacia la zona de los 22, 21.500. Importante los 22.500 para mantener el sesgo alcista. De perderlo continuaría o lateral o presión bajista. Según la velocidad que tenga, si se da un descenso, evaluaríamos la probabilidad de ruptura. Grupo Aval continúa con los avances, 1270 para hoy. Mientras esté sobre 1270 aún puede alcanzar los 1290 y 1300. La resistencia más importante de la zona de máximos, un ascenso de bajo volumen. Si pierde los 270 podríamos volver a 250 y 220. Importante los 1270. Avianca Holding con noticia de venta del 30% de su filial Life Miles repunta con fuerza llegando a la zona de resistencia que tenemos entonces para este activo 3.530. Mientras se mantenga sobre 3.530 aún puede alcanzar 3.650, no obstante ya empieza a salirse un poco de las bandas de Bollinger ligeramente amplias, por lo que no se descarta algo de resistencia o de presencia de vendedores no para un cambio de tendencia bajista
inmediato, simplemente algo de toma de utilidad del rally previo. Se puede registrar presencia de vendedores en esta zona, mantendría sesgo alcista mientras esté sobre 3.530. Bancolombia sigue también lateral, alcanzando máximos previos, vuelve y se choca y aparecen vendedores, aunque con bajo volumen importante. 27.700. Si se mantiene por debajo de 27.700, es probable que pueda volver hacia la zona de 26.600. Si supera este nivel de nuevo, hay probabilidad de ruptura de 28.100 hacia los 28.700, siguiente nivel de resistencia. Si no logra superar este nivel, hay posibilidad de mantenerse en el lateral con algo de presión bajista de corto plazo. Preferencial Cementos Argos sigue estando en 9.000 contra 8.600. El que rompa primero nos daría dirección, muy bajo volumen en el activo dentro de comportamiento lateral. Buen volumen para bancos. Bancos parecen estar atrayendo algo de capital en medio de lo que es el panorama de desaceleración. 26.000 contra 26.700. Solo recuperando 26.700 podríamos volver hacia los 27.300. De lo contrario sigue siendo el lateral más probable. Ruptura a los 26 podría llevarlo hacia los 25.300 como siguiente zona de soporte probable. Preferencia del grupo Argos, mientras esté sobre los 16, vamos a dejar 16.300 para hoy. Hay posibilidad de avanzar hacia los 16, 17, 16.900, 17.100, que es la zona de resistencia lateral. De lo contrario, si pierde ese nivel, podría descender a 16. Sigue estando también dentro de un comportamiento lateral. Preferencia del grupo Sura, 36.400 para poder dar un impulso adicional hacia los 37.300. De lo contrario, aún podría descender hacia zona de 35.100. Ahí está el comportamiento lateral. Si pierde 35.100 podría volver a 34. Mercado muy indeciso a espera de noticias. Pacific Rubiales intenta recuperar en el día de ayer ante anuncio de posible venta de activos. Recordemos la resistencia de 6.600. Hoy estaría llegando a esa zona de resistencia. De esa resistencia dependerá si puede avanzar hacia los 7.200 o continúa bajo presión hacia 5.600. También no se descarta algo de correlación con el precio del petróleo, que si no recupera pronto niveles de 53, 54, debilitaría el movimiento y podría volver a 5.600 como escenario probable. Así que en términos generales, nuestro mercado continúa con bajo volumen, con bastante indecisión, consecuencia del rally alcista en mercados internacionales, pero la debilidad del precio del petróleo que no le da contundencia al movimiento alcista, así que hay que estar muy atentos a los niveles de corto plazo y a la tendencia del precio del petróleo para ver qué rumbo toma el mercado después de este comportamiento lateral. Muy buen día para todos.